veces no menciono nombres y a veces menciono. ¿Por qué? Porque a veces cuando no menciono me dicen ¿por qué no me mencionaste? A veces cuando menciono me dicen ¿por qué me mencionaste? Entonces, para nadie, ¿no? Damos bienvenida a todos, en particular a aquellos que nos visitan por primera vez también, que el Señor los bendiga. Estaba pensando acá, mientras pensaba en la palabra que iba a compartir, meditaba un poco en cuántos de ustedes se acuerdan la historia de Pedro y Juan, cuando dice la palabra que subían al templo para orar, y dice que había un paralítico ahí que siempre pedía limosna, ¿no? Pero me gustó mucho cómo respondieron ellos cuando él les pidió dinero. Yo no creo que Pedro y Juan no tuvieran quizás una moneda para darle, yo creo que sí tenían. No creo que eran millonarios, pero creo que sí tenían una moneda para darle. Sin embargo, ellos dieron prioridad a un valor que es mayor que el económico. Y ellos le dijeron al paralítico, le dijeron, no tengo plata ni oro. Yo creo que al decir eso no estaban diciendo que no tenemos ni un cobre, no tenemos ni un centavo. Yo creo que al decir eso ellos estaban diciendo, lo que tú necesitas no es dinero, lo que tú necesitas es algo más. Lo que tú necesitas no te puede sacar de tu situación algo económico, no te puede sacar de tu situación algo terrenal, algo natural, algo de este mundo. Tú necesitas algo del otro mundo, tú necesitas algo de la eternidad, del cielo. Eso te va a ayudar en la situación en la que tú estás. Yo me siento así acá, en este lugar. Me siento completamente limitado de poder entregar un recurso natural que no te va a servir para nada. Me siento completamente limitado de poder creer que un sermón te va a ayudar, o de creer que una enseñanza te va a ayudar, o que una palabra motivadora te va a ayudar. Me siento completamente limitado, me siento con las ganas de decirte no tengo eso, no lo tengo. Y quizás lo puedo producir, pero sé que no te va a servir de nada. Puedo preparar un lindo sermón que sea de una enseñanza bonita, que nos emocione a todos o nos agrade a todos, pero sé, como Pedro y Juan, que eso no te va a ayudar. Por eso te digo, no lo tengo. Y más allá de decir que no lo tenían, ellos lo que le estaban diciendo es, tenemos algo que sí te puede ayudar. Yo creo en eso, yo creo en una palabra viva y eficaz, yo creo en una palabra que dice la misma Biblia, que es cortante y penetrante, más que toda espada de dos filos, porque es la única que de verdad puede llegar a donde ninguna palabra puede llegar. La palabra de Dios es la única que puede, como dice la misma Biblia, cortar y dividir los pensamientos de las acciones, las intenciones. Eso no lo puede lograr nadie, eso no lo puede lograr absolutamente ningún tipo de ciencia en este mundo. Poder llegar y penetrar y partir y llegar a un punto en donde tú eres honesto, estás desnudo delante de Dios, te quedas sin argumentos para poder decir yo tengo la razón en esto o yo pensaba que, y de pronto literalmente te encuentras sin recursos delante de Dios. Eso es cuando la palabra de verdad ha llegado a donde tiene que llegar y ha llegado a separar y a discernir lo más profundo de tu corazón. Eso es lo que tú necesitas. Eso es lo que yo necesito. Por lo demás, no lo tengo. Por lo demás, no tengo ni plata ni oro. No tengo ningún recurso de este mundo que te pueda servir de algo. Yo creo que la razón por la cual la mayoría de la iglesia o de los seres humanos se entregan a Cristo es justamente porque no hubo recurso en este mundo que les pudiera ayudar. Yo creo que si estamos aquí es porque somos bendecidos fracasados, que no lo logramos. Y no me refiero a no lo logramos económicamente, porque ese es el éxito que este mundo piensa, que todo lo que hay que hacer es tener una posición económica, es tener un éxito, una posición social, cultural o educativa. Pero la palabra nos enseña completamente diferente. Si estamos aquí es porque hemos entendido que nuestros recursos no han bastado, no han sido suficientes, no nos pudieron dar la mano cuando estuvimos en angustia, no pudieron rescatarnos cuando estuvimos en el lodo cenagoso, no pudieron sacarnos cuando estuvimos en el pozo de desesperación. Tengo que decir esto porque es una palabra que está en mi corazón. Pedro y Juan dijeron, no tengo plata ni oro, aunque tenían una moneda. Lo que les estaban diciendo al paralítico es, una moneda no te va a ayudar. 1000 monedas no te van a ayudar. Una cuenta millonaria no te va a ayudar. Lo que tú necesitas es a Cristo. No hay nada más. Y lo que queremos hablar hoy es la palabra de Dios, porque la única que no vuelve vacía es la palabra de Dios. Nada más, todo lo demás va a ir y va a quedarse ahí
y quizás después de unos días, como una bonita película, se te va a olvidar. ¿Cómo sé que se te va a olvidar? Porque después vas a querer verla de nuevo, ¿no? Y una de las ventajas que tenemos, los que tenemos ya cierta edad, es que podemos ver 2 veces una película y la segunda vez es como si la viéramos por primera vez, ¿no? Porque nos hemos olvidado de todo, ¿no? Es una ventaja de verdad que tenemos, ¿no? Ver de nuevo una película y después verla y decir, oye, esto no lo había visto. Claro que lo viste. Los chicos no tienen esa bendición. Los jóvenes no tienen esa bendición. Pero como hijos de Dios, repito, tenemos que anhelar la palabra de Dios. Ese tiene que ser nuestro anhelo. Cuando nuestro anhelo es otro, el problema es que buscamos eso otro y no nos llena, no hace lo que tiene que hacer y entonces pensamos que Dios nos falló. Pensamos que Dios no fue bueno con nosotros, pero está la palabra de Dios. Estamos compartiendo esta serie que se llama Sube Acá. Hoy termino con la tercera y última, porque hemos hablado de Sube Acá respecto a la parte de las tribulaciones, ¿se acuerdan? Cómo es que nosotros tenemos que clamar a Dios cuando estamos rodeados en medio de problemas. Dios te dice, sube acá. Él es el que saca mis pies de la red. Él es el que levanta, el que pone mis pies sobre la roca. Salimos porque subimos a otro nivel. Si vivimos en nuestras circunstancias, siempre vamos a estar en un trompo que no vamos a poder salir. En la segunda serie, en la segunda enseñanza, hablamos sobre subir en nuestro enfoque, en nuestras metas, en nuestra visión. Tenemos una visión muy terrenal, tenemos una visión muy personal, muy egoísta. Pensamos que lo que nosotros queremos, Dios lo tiene que querer, porque si Dios me ama, Dios tiene que hacer lo que yo quiero. Si Dios me ama, Dios tiene que cumplir mis metas. Y lamentablemente no es así. Nos han enseñado un evangelio que no es el evangelio de la palabra de Dios. Todo Dios lo creó no para nuestro beneficio, sino para su gloria. Y cuando cambiamos eso, entendemos que somos no el fin, sino el medio. Dios nos utiliza para poder darle gloria a Él. ¿Y cómo es que nosotros podemos, no es que Dios no quiera que seamos felices, cómo es que nosotros somos felices y encontramos la satisfacción verdadera? Cuando hacemos su voluntad, cuando su voluntad está en nuestros corazones y su voluntad se lleve a cabo. Por eso Jesús decía, el hacer tu voluntad me ha agradado. No es que Dios no quiere que te agraden las cosas, pero cuando tú entiendes cómo Dios ve las cosas y te deleitas en lo que Dios se deleita, entonces tú vas a tener placer, tú vas a tener felicidad. Pero la otra felicidad, la que este mundo ofrece, la que tus propias metas ofrecen, es tan, no solo temporal, sino efímera, es terrenal, no nos lleva a algo permanente. Por eso es que tenemos que repetir diversas acciones y depender de ciertas conductas para seguir abasteciéndonos de esa felicidad temporal que es simplemente como un cuarto de galón de gasolina para avanzar unos cuantos kilómetros nada más. Pero la palabra del Señor dice que es como ríos de agua que salen y brotan para vida eterna, que no se agota porque tenemos la fuente que es para siempre. Entonces, volviendo a nuestra palabra, hoy vamos a hablar sobre esta, acompáñenme por favor, Apocalipsis capítulo 4, de donde hemos tomado este pasaje, Apocalipsis capítulo 4. Vamos a ver esta tercera parte que tiene que ver con subir acá en 3 aspectos que son bastante relacionados y vamos a estar intercambiando entre ellos constantemente, que es en mi propósito, en mi servicio y en mi ministerio, o en mi propósito, en el servicio y en el ministerio. ¿Cuántos de ustedes creen que el Señor no nos ha salvado, que el propósito de Dios para la vida de su creación no es solo la salvación, no es solo el perdón de pecados? Yo lo creo. Yo creo que si el Señor el plan de Dios perfecto hubiera sido entrégate a Cristo y sé salvo, entonces no habría ningún otro propósito en este mundo y por lo tanto Él nos tendría que llevar a su presencia porque se acabó todo. Pero hay algo más. Y entre ese propósito limitado de que a veces nosotros pensamos que es yo ya soy salvo, ya cumplí el propósito de Dios, y el verdadero propósito de Dios, hay una brecha, hay un espacio que tenemos que entender, tenemos que madurar en esto para poder dar un paso más y subir a lo que Dios quiere en sus propósitos, en el servicio y en el ministerio, en servir al Señor, no solamente en ser salvos, sino en servir al Señor. Ser salvos es de dónde hemos salido, ¿no? O sea, es conocer al Señor, pero el propósito tiene que ver con para qué yo conozco al Señor, para qué es que yo me he entregado a Cristo.
¿Y cuáles son las evidencias que tengo que mostrar de que de verdad soy un hijo de Dios? Apocalipsis 4, versículos 1 y 2 dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Hablamos sobre cómo el Señor dice: sube acá y yo te mostraré. El Señor no dice: yo voy a bajar para vivir una vida en la tierra, para que tu vida terrenal sea linda. El Señor no dijo eso. Y aunque mucho se habla hoy de eso, el Señor no dijo eso. Cuando nosotros leemos el Padre Nuestro, dice que su voluntad sea hecha en la tierra como es hecho en el cielo, como es hecha en el cielo. No dice que Dios quiere hacer que el cielo descienda a la tierra. Eso no está en la Biblia. Aunque se digan en muchas conferencias, seminarios y demás, eso no está en la Biblia. Dios no quiere trasladar el cielo a la tierra. Dios no quiere trasladar su presencia a tu vida perpetua en la tierra para que tú lo pases bien toda tu vida. No, no es así. El Señor dice en el Padre Nuestro que se haga su voluntad, eso sí, porque en el cielo se hace su voluntad. Y aquí en la tierra hay rebeldía todavía. Está el príncipe de este mundo que está generando toda una revolución, más en estos tiempos, que sabe la palabra, dice respecto a él que le quedan poco tiempo. Por lo tanto, va a soltar más hordas de maldad primeramente contra aquello que lo amenaza, que es la iglesia, ¿no? No es el que no conoce al Señor, ese no es una amenaza. Entonces vamos a hablar de esa tercera parte, que es cómo es que nosotros tenemos que subir en mi propósito, en mi servicio y en el ministerio. Tenemos que entender, pueden ir buscando Primera de Juan, ahorita vamos a ver esto, que hay algo más alto, hay algo más sublime que un conjunto de planes y agendas que nosotros podamos tener. Nosotros, lo dijimos la semana pasada, del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová que es la respuesta de la boca, ¿no? O sea, el Señor es el que finalmente nosotros podemos tener una serie de planes. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos tropezado con nuestros planes? ¿Cuántos de nosotros no hemos fallado con nuestros planes? Y hemos tenido planes, y no es malo tener planes, pero tenemos que entender que Él tiene un plan que está por encima del nuestro, que Él tiene una voluntad que está encima de la nuestra, y por lo tanto lo que debemos nosotros hacer es rendir nuestra voluntad a la suya, porque no pueden haber dos voluntades. Es imposible, no pueden haber dos voluntades. Estas dos voluntades es nuestra lucha de toda la vida. Yo quiero, tú quieres. Yo quiero, tú quieres. En todo, en todo. Miren, por eso es que el Señor dice que la relación de Cristo con su iglesia es igual a la del esposo con la esposa. ¿Quiénes acá no hemos tenido problemas con nuestra pareja? Porque tenemos cada uno una voluntad diferente. Y eventualmente, para que haya un avance en nuestra relación, ¿qué es lo que tiene que suceder? Alguien tiene que ceder. Así de simple. Una sola voluntad es la que tiene que prevalecer. No pueden prevalecer dos voluntades. Lo mismo sucede en nuestra comunión con Dios. O es la suya o es la nuestra. ¿Qué quiere decir eso? Yo sé que esto es clase básica de lógica 1, pero si es la suya ya no es la nuestra, si es la nuestra ya no es la suya. Una es excluyente a la otra. Así de simple. Entonces, primero que nada tenemos que estar conscientes de que en este mundo donde estamos viviendo, la palabra misma nos enseña que está destinado a la destrucción. Yo sé que suena bien fuerte esto, sobre todo en una corriente de pensamiento en donde queremos eternizar este mundo, queremos salvar todos los bosques, queremos salvar a todos los animales y bacterias, ¿no? Queremos salvar todo, pero esto simplemente está reflejando algo en nuestro corazón, en el corazón de la humanidad. Y es que la humanidad se está dando cuenta que este mundo se va a destruir. Miren, ni siquiera estoy hablando si Dios existe o no existe, ¿eh? Este mundo no da para más, así de simple. Seas cristiano, seas ateo, este mundo se está destruyendo. Es cuestión de tiempo. Y la humanidad, en su desesperación por perpetuarse aquí en la tierra, está buscando solucionar problemas que quizás los tenía que haber previsto mucho antes, pero ya no hay tiempo. Este mundo está camino a la destrucción, en lo natural. Y en lo espiritual, según la palabra, obviamente que sí, está destinado a la destrucción.
Pero no solamente la destrucción natural, sino también una destrucción moral, una decadencia moral. Estamos viviendo una decadencia moral, los principios han cambiado, siempre decimos eso. Cuando yo digo esto, muchas veces la siguiente generación dice, no, pero es que tú piensas de una forma, porque tú vienes de una cultura quizás distinta, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, quizás sus hijos le han dicho eso? ¿No? Los jóvenes, ¿no? Es que tú no entiendes, ahora es diferente. Claro que ahora es diferente. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿hasta qué punto los valores absolutos, morales, pueden cambiar? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Hasta qué punto los principios pueden cambiar? Yo no tengo ningún problema en las formas. Miren, si me hablan ustedes de moda, por ejemplo, yo sé que la moda finalmente es algún tipo de personas ahí claves que tienen que ganar dinero, porque imagínense, si no existieran la moda, no habría pues todo un mercado que funciona a través de eso, y eso ha cambiado a lo largo de los años. Si ustedes ven, los chicos más jóvenes, cuando les muestro fotos quizás de las personas, de cómo era la moda en los 50, 60, 70, cuando la moda de los pantalones campana, la moda de los suecos, en realidad parecen disfraces hoy, ¿no? Uno diría, ¿para qué fiesta de Halloween te has disfrazado con ese pantalón campana y esos suecos? O esas camisas floreadas, abriendo los hombres, ¿no? Con sus botones abiertos hasta el ombligo, ¿no? O, ni qué decir la guayabera o los African look, ¿no? Era la época, ¿no? Eso cambió. Quizás en ese momento fue revolucionario, pero finalmente cambió. Después otra vez vuelve, ¿no? A la misma moda y demás. Esto, repito, es parte de lo que podemos aceptar, porque son modas. El punto no es ese, el punto es cuando el fondo, la moral cambia. Cuando el hombre es capaz de señalar a Dios, levantar el puño contra el cielo y decir, lo que tú has dicho no me importa. Yo creo que esto está bien porque se siente bien. Y vamos a empezar a legalizar cosas que antes hubieran sido una blasfemia legalizar. Y de estas cosas podríamos hablar horas de horas, pero ese no es mi tema. Mi tema es que tú y yo, como la iglesia, como el pueblo escogido por Dios, como una nación santa, un sacerdocio real, te veas así. Te veas que eres diferente, te veas que eres hijo de Dios, te veas que eres especial. Pedro trató de disfrazar eso y aún los vigilantes y aún los servidores ahí en el templo le dijeron, no, tú eres de ellos, porque hasta tu forma de hablar te delata. Qué triste que muchas veces a nosotros nos tengan que ampallar, descubrir el cristianismo porque no fuimos capaces de decírselos de frente. Porque queremos pasar desapercibido, queremos mimetizarnos con nuestro medio ambiente, queremos ser como los demás y en nuestro deseo de encajar, tenemos que ceder a ciertos principios y eso es lo que está mal. Pedro tuvo que decir, sí, yo soy, finalmente, ya, me descubriste. ¿Cuándo nos descubren en el trabajo que somos cristianos? Cuando de casualidad nos ampallan orando por los alimentos. Pero nada más. ¿Dónde está nuestro cristianismo? ¿Dónde está en realidad que la palabra dice que eres una nación apartada? Eres diferente. Y repito, nuestra diferencia no está en la moda. Tú puedes ser un hombre, una mujer santa con tu pantalón campana y tus tatuajes. Eso no te hace más ni menos santo. No vayamos al lado legalista, vayamos a la integridad de corazón, vayamos a los principios. Hay principios y la palabra sí es clara respecto a ello. No es cómo te peinaste, no es ni siquiera el tipo de auto que tengas o la marca de ropa que uses. Es mucho más que eso. Hay temas que son mucho más de fondo. Y yo le doy gracias a Dios porque la iglesia tiene que entender esto y la iglesia está pasando un proceso en donde hay muchas personas predicando que la iglesia tiene que volver a un camino que es el camino original, no de formas ni de legalismo, sino un camino de vida, de la vida de Dios. Que podamos nosotros reflejar la vida de Cristo en esta generación. Yo no creo que volver al original es empezar a ser legalistas y comprarme unos Yankees, ¿no? O Jotas, ¿no? Para poder caminar. Eso no es. El diablo quizás quiere que la gente piense, eso es ser cristiano de verdad, ¿no? Las mujeres no se pongan, pero nada de maquillaje, pelo larguísimo, ¿no? Eso no es. Eso no es. Como un pastor decía, ¿no? Hay mujeres que sí, tienen la falda larga, pero la lengua más larga. No sirve, no es eso. Mejor ten tu falda un poquito más corta, pero el corazón puro.
Hombres, mejor, no importa si tienes el pelo largo, pero que tu corazón también sea amplio para amar a Dios. Estamos hablando de cosas más importantes que las externas. Entonces, entendemos, y la iglesia tiene que entender que es una nación santa, que es un pueblo apartado, que somos diferentes, no porque proyectamos una diferencia, sino por Cristo en nosotros, somos diferentes. Tenemos que estar conscientes de nuestra situación presente y el mundo que nos rodea. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Vamos a leer ahí. Dice así, ¿lo tienen todos? Primera de Juan 2:15. Primera de Juan, no Juan, primera de Juan. ¿Sí lo tienen? ¿Están buscando? Bien. 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, de verdad, honestamente, hermanos, si escribiéramos hoy una Biblia como le placería a nuestra sociedad, tendríamos que borrar este versículo, porque hay cosas en el mundo que le gusta a la iglesia. Dice versículo 16, porque todo, a ver, di conmigo, todo. No dice una parte, no dice la mitad, no dice el 99%, dice todo lo que hay en el mundo, los deseos, ahí especifica cuál es lo todo, ¿no? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Todo lo que hay en el mundo. Quiero llevarlos a esta realidad, ¿saben por qué? Porque si no entendemos que el mundo que nos rodea está destinado a la destrucción, que todo lo que hay no viene de Dios y que esto es temporal, entonces no vamos a tener ningún anhelo de buscar lo eterno. ¿Entienden? O sea, no es hasta que yo te digo, por ejemplo, vamos a tomar a ver, ¿quién quiere ser un ejemplo acá? No le voy a hacer pasar roche, ¿no? Ya, Ricardo. No es hasta que yo te digo, Ricardo, que abajo de tu silla hay 3 cucarachas y una está subiéndose por una pata, que vas a pararte y vas a cambiarte de lugar. Un ejemplo bien tonto, ¿no? No hay 3 cucarachas. Hay 4, no. ¿Entienden? O sea, y es que muchas veces no somos conscientes de la realidad incómoda que nos rodea y nos hemos acomodado. Entonces a veces hace falta de alguien que te pueda hacer recordar que lo que te rodea no es bueno. No te acostumbres. No te acostumbres, no lo ames tanto porque esto es completamente temporal y esto te va a llevar a que tu corazón se aparte. Entonces es cuando tú te das cuenta de todo lo que hay alrededor tuyo que empiezas a mirar un poquito en otra dirección para decir, oye, es verdad, esta posición no es la más cómoda, este lugar no es el mejor. No, Señor, yo no quiero que el cielo venga a la tierra para yo vivir en la tierra 1000 años. No, yo no quiero eso. Yo quiero irme contigo al cielo. Yo quiero amar tu presencia, yo quiero anhelar lo que tú tienes para mí. Y entonces entendemos que la palabra nos enseña que hay cucarachas debajo de nuestra silla. Que la palabra nos enseña que hay un mundo que es pecaminoso, que es temporal, que es malo y que Dios nos ha llamado, sí, a ser salvos, pero también nos ha llamado a tener un propósito. Cuando vemos este mundo, ya no como nuestro aliado, sino como nuestro objetivo para evangelizar, entonces es diferente, porque lo vemos como algo pasajero. Pero cuando es nuestro aliado, lo vemos como algo permanente. ¿Están conmigo? Estoy hablando más o menos, ¿se entiende ya? Entonces dice el versículo 17, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En el mundo, esta sociedad, digamos, tiene fijado, estamos hablando de propósito, ¿no? Propósito, servicio, su éxito personal, ¿no? ¿Cómo yo lo logro? ¿Cómo yo puedo de verdad ser, esta palabrita que siempre la digo, relevante, ¿no? Aún en los trabajos más honrosos que uno puede ver de personas en este mundo, gente que quizás hace obra social y uno dirá, oye, pero pastor, ¿y esas personas que hacen obra social? Yo no tengo ninguna duda, queridos hermanos, que aún en la mayoría, yo no quiero decir en todos, pero en la mayoría de las misiones o de personas filántropas, como se diga, no existe una pequeña porción de orgullo y satisfacción porque logré hacer algo, me siento bien. Aún a veces cuando damos una limosna,
no lo hacemos necesariamente porque queremos desprendernos y que le vaya bien a la otra persona. A veces lo hacemos porque no nos queremos sentir mal con nuestra conciencia. Lo hacemos aún por nosotros mismos. Yo no dudo de que en la mayoría de las personas que hacen obras de filantropía y entregan un montón de cosas, lo hacen quizás también por ellos mismos. No améis al mundo, dice la palabra. Si nuestro propósito, queridos hermanos, fuera el éxito temporal y terrenal, entonces Dios nos habría creado, no nos habría creado para ser seres eternos. Dios nos creó para ser seres eternos. Su deseo para nosotros es que vivamos la eternidad con Él. Este mundo es temporal, es pasajero. Ahora, dicho esto, quiero que entendamos una cosa. Estamos hablando del mundo en el sentido de que es un mundo destinado a la destrucción porque está entregado a la maldad. Eso no quiere decir que nosotros como hijos de Dios nos vamos a aislar y vivir una vida en una especie de monasterio o en el Tíbet para que no tengamos contacto con este mundo asqueroso. No me estoy refiriendo a eso. Porque Jesús cuando oró, ¿qué cosa dijo? No los saques del mundo, no, más líbralos del mal, dice, ¿no? O sea, en otras palabras, lo que él estaba diciendo es, no, yo no te pido que tú los extraigas. Ellos tienen que tener victoria en el mundo. Ellos tienen que mostrar quién es su Dios en el mundo. Ellos tienen que derribar gigantes en el mundo. Ellos tienen que romper cadenas en el mundo. Ellos tienen que vencer retos en el mundo. ¿Cuáles son tus retos? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? ¿Cuáles son tus retos en tu empresa, en tu familia, en tu negocio, en tu matrimonio, con tus hijos? ¿Cuáles son tus retos? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? ¿El Señor no oró por ti para que tú puedas tener victoria? Porque si Él hubiera querido, yo no quiero que mis hijos tengan ningún problema, yo los saco del mundo. Los saco, ya no tengo ningún problema. Pero no, te metió en el mundo. No ruego que los quites del mundo. Qué oración tan dura, ¿no? Porque en realidad si nos ponemos a pensar el enemigo que es en el mundo, fácil sería decir mejor, si es mi enemigo, mejor quítame de este mundo. Pero no, Jesús dijo, no, yo quiero que tú los guardes del mal. En otras palabras, es como decir, yo quiero que ellos puedan tener victoria en un mundo que es malo. Y de esa forma demostrar cuánto poder tiene Dios para ti y para mí, en tu vida y en la mía. Entonces, lo segundo, vamos a Romanos capítulo 12. Lo primero que hemos visto es que tenemos que ser conscientes que nuestra situación presente y el mundo que nos rodea es un mundo malo. Es un mundo que no deberíamos acostumbrarnos a vivir en este mundo porque no va a ser para siempre. Para algunos que quizás tienen una posición acomodada, estas son malas noticias. Para algunos que tienen una posición incómoda, que están sufriendo en este mundo, estas son buenas noticias, ¿no? Porque ya tú estás viendo las cucarachas debajo de tu silla y estás diciendo en qué momento me levanto porque ya quiero irme. Pero el que está en un sofá de cuero, con aire acondicionado, con un sueldo seguro, un matrimonio bonito, dice, no, todavía no me lleve, Señor, porque lo estoy disfrutando y me está yendo de maravilla. ¿Entienden la diferencia entre dos mismos hijos de Dios? Pero los dos tienen que entender que este mundo es temporal, que este mundo es malo, que este mundo está destinado a la destrucción. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, si esto es verdad, el siguiente paso, una vez que tú entiendes que el mundo que te rodea no es bueno, el siguiente paso es lo que dice Romanos 12:1. Romanos 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes a tu situación presente, hay algo más. Una vez que entiendes que este mundo no es lo que Dios quiere para ti, entonces tienes que entender una cosa y es que no podemos acomodarnos en este mundo. Para aquellos que no entendieron este pasaje, voy a leer una traducción literal de la versión El Mensaje de la Biblia en inglés para que entendamos un poquito más este versículo y le pido que me presten especial atención a esta lectura. Dice así, así que esto es lo que quiero que hagas con la ayuda de Dios. Toma tu vida cotidiana y ordinaria, dormir, comer, ir a trabajar y caminar, y colócala ante Dios como una ofrenda. Aceptar lo que Dios hace por ti es lo mejor que puedes hacer por Él. No te adaptes tanto a tu cultura
como para encajar en ella sin siquiera pensarlo. En lugar de eso, fija tu atención en Dios. Serás cambiado de adentro hacia afuera. Reconoce fácilmente reconozca fácilmente lo que quiere de usted y responda fácilmente. A diferencia de la cultura que te rodea, que siempre te arrastra hacia su nivel de inmadurez, Dios saca lo mejor de ti, desarrolla de ti una madurez muy bien formada. Diferente, ¿no? No te acostumbres, no te adaptes. Tienes que anhelar algo más. Tenemos que tener en nuestro corazón un anhelo mucho mayor. Tenemos que tener en nuestro corazón un deseo de que esto no lo es todo, que hay algo más. Y Dios te dice, sube acá, te voy a mostrar algo que quizás no estás acostumbrado a ver, algo que este mundo no te ofrece, porque lo que este mundo te ofrece es cómo lo vas a pasar bien acá. ¿Cómo puedes vencer acá para seguir pasándolo bien? ¿Cómo puedes tú disfrutar mucho más este mundo? Y el Señor te dice, no lo disfrutes mucho, sube acá porque esto es temporal. No te conformes, no te acostumbres, no te adaptes. Cuando la Biblia dice siglo, no se refiere al tiempo, se refiere a la situación. Se refiere a una situación en la que estamos viviendo, a esta generación, a este tiempo. No te acostumbres, no te adaptes, no te hagas como ella. Tú eres diferente. Tenemos que, por lo tanto, entender, como tercer y último punto, que tenemos que anhelar subir. Tenemos que anhelar ir más allá. Nuestro anhelo no puede estar fijado acá, en nuestra vida, en nuestro propósito, en el ministerio. Cuando decimos ministerio me refiero a aquello en lo que Dios quiere usarte, porque Dios no te salvó simplemente para que estés feliz yendo a una iglesia. Dios te salvó para que tengas un objetivo, un propósito, una misión que cumplir, para que tú puedas ayudar a otros. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan cuando el pastor Dito una vez vino acá y dijo una cosa que me ha dejado pensando mucho, y es que aquellas luchas que tú tienes hoy y victorias mañana en esas mismas luchas van a ser usadas por Dios para que tú ayudes a otros que están pasando esas mismas luchas. ¿Quiénes no han pasado luchas? ¿Quiénes no han pasado crisis terribles, tremendas? Y de pronto hoy te das cuenta que hay personas que están pasando estas luchas y tú puedes darles la mano. Y tú puedes enseñarles cómo obtuviste victoria. Porque esa victoria no la obtuviste por tus propias fuerzas, sino que alguien te ayudó, ese alguien fue Dios. Dios te extendió la mano y saliste. Y tú sabes cómo salir de ese hoyo, porque conoces al Señor. Así que no te asustes por las luchas que estés pasando. No te aflijas. Es un desafío, es difícil. Y el momento es como una noche que tú no ves la luz, pero vas a salir de ella. Porque la palabra dice que tu Dios es poderoso. Vas a salir de esto. Pero no solamente eso, sino dice la palabra que Pedro le dijo a Pedro, ¿sabes qué? Satanás te ha pedido ¿para qué? Para zarandearte como a trigo, dice, ¿no? O sea, Dios no es un masoquista o un sádico, ¿no? Que está pensando cómo te voy a torturar para que sufras más y cuanto más sufres, más me deleito yo, ¿no? Dios no juega así. Dios no está como que estás en el momento más emocionante quizás. Ya prendiste la tele, ya va a jugar tu equipo favorito de fútbol, ya trajiste tus wraps, había wraps, ¿no? En la cafetería, les animo a que compren, ¿verdad? Este es un cherry. Ya te trajiste tu pizza, ya estás ahí listo y de pronto ¡pum!, se va la luz, ¿no? Y Dios dice, ¡ah! ¿Cómo me deleito cuando tú sufres? No. Dios no es así. De verdad, Dios no es así. Dios no está buscando aguarte la fiesta. Pero lo que tenemos que entender es que nosotros somos seres eternos, creados para cosas mayores. Y el Señor sí, se va a deleitar contigo y nos da buenas dádivas y busca nuestro bien. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos que ser personas que anhelemos un poco más, que pensemos un poco más en la eternidad, que pensemos un poco más en el cielo. Tenemos que subir más alto en eso. Que no nos creó, no nos salvó Dios, no nos creó para salvarnos solamente, sino para poder nosotros ayudar a alguien más. Así que tu lucha no es simplemente para que tú sufras, es para que tú puedas servir, para que tú puedas ayudar a alguien más. Yo no sé lo que tú estás pasando. Cada uno de nosotros en nuestra medida y manera pasamos diversas oposiciones y dificultades, crisis. Y a veces lloramos y a veces nos sufrimos y a veces no sabemos qué hacer. Eso es parte de la vida. Eso es parte del caminar con Cristo. Pero el Señor ha dicho, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar, Él te va a llevar de la mano. Vas a ver la luz.
pero tienes que agarrarte en la noche de su mano, pero verás la luz. Y por último, tenemos que anhelar ir más allá. Filipenses capítulo 2. Y aquí voy a hablar un poquito más quizás del ministerio en sí, aunque yo creo que todos tenemos planes y sueños, tenemos expectativas, tenemos propósito, pero Dios también tiene su propósito para tu vida. Lo que tenemos que preguntarnos es cuál propósito va a dominar, cuál va a ser el más importante. Yo no sé si te has preguntado, de todas las decisiones que haces, ¿cuántas de verdad has dependido de Dios? Esa es una pregunta muy, muy difícil quizás, no sé si difícil o inusual, porque frecuentemente tomamos decisiones sin consultar a Dios. Y Dios quiere estar en todas tus decisiones. Él quiere estar presente en todas tus decisiones. Y si empezamos a invitarlo a Él a ser parte de nuestras decisiones diarias, vamos a darnos cuenta que vamos a caminar por un camino diferente, un camino como Él caminó. Si tú le preguntas, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Me debo quedar en mi casa encerrado, quizás haciendo esto, o debo ir a visitar a esta persona que está pasando una necesidad? Y quizás es la razón por la cual no oramos mucho, porque tenemos temor de que Dios te diga, no, mejor anda. Y entonces pensamos otra vez que Dios se deleita en nuestro sufrimiento, ¿no? No. Cuando nosotros pensamos en la voluntad de Dios, tenemos que pensar que solamente hay una voluntad que puede regir, no pueden haber dos. Y muchas veces Dios va a querer que tú hagas cosas que a ti no te agradan, porque Él tiene un plan mucho más amplio, Él ve las cosas de una forma mucho más grande. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 21. Está hablando de Timoteo, Pablo, pero solamente extraigo este versículo. Filipenses 2, 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Nada más. Todos buscan lo suyo propio. Está hablando del ministerio aquí, ¿eh? Está hablando de Timoteo. Está hablando de que aún aquellas personas que quieren servir al Señor, ¿no? No voy a decir su nombre, pero yo conocí acá un hermano que se congrega con nosotros, que me dijo, pastor, yo quiero ser misionero en Aruba. Ah, bueno, tú quieres ser, yo también. La pregunta no es lo que tú quieres, ni lo que yo quiero, sino dónde de verdad Dios quiere enviarte, si es que quieres ser misionero. Entonces yo le dije, mira, te voy a encargar una misión. Vamos a llamar a los inodoros Aruba. A uno se va a llamar Aruba y el otro se va a llamar Jamaica. Y tu misión va a ser limpiar los inodoros en Aruba y en Jamaica. Sé fiel en lo poco. Empieza a servir. Empieza a trabajar. Empieza a honrar a Dios. A pesar de que no te gusta. ¿Cómo es que nosotros a veces pensamos en lo nuestro? Dice, cada cual. Y Pablo está hablando o sea, respecto a que Timoteo es el único que no pensaba en sí mismo. Porque él decía, ellos necesitan ayuda y yo quiero ayudarlos. Y Pablo decía, pero cada uno busca lo suyo, no lo que es de Cristo. Otros están buscando lo suyo. ¿Cómo yo puedo servir? A veces decimos, no, yo pastor, yo quiero servir, o en cualquier iglesia, no solamente acá, yo quiero servir, pero este es mi don y si no sirvo acá, no sirvo. ¿Sí o no? Cada uno busca lo suyo propio. Y este versículo se refiere al ministerio. Yo quiero servir, pero tiene que ser acá. Yo quiero agradar a Dios, pero solamente en esta área, porque la otra no me gusta, no estoy acostumbrado. No voy a redundar más en esto, pero te quiero decir una cosa, el ministerio, servir al Señor, no es para los egoístas, no es para los engreídos, no es para los que esperan reconocimiento. El ministerio es una labor bastante ingrata. ¿Saben por qué? Porque uno lo hace delante de Dios y de Dios uno recibe la recompensa. Y puede ser que esa recompensa no la recibas ahora, sino dentro de mucho tiempo. Pero tú no lo haces por la recompensa. El ministerio y las personas que están acá en ministerio presentes, acá presentes hay 3 pastores. Es un trabajo difícil, es un trabajo muchas veces ingrato. Y no estoy acá para estar dando lástima, porque finalmente yo soy feliz de lo que hago porque lo hago para el Señor. Y sé que mi recompensa viene de Él, por lo tanto no importa lo que tú me hagas a favor o en contra, yo recibo mi gratificación de servir a Dios. Pero es difícil
el ministerio. El ministerio, en el ministerio tú no vas a encontrar aplausos. No encontrarás glorias de hombre. En el verdadero ministerio me refiero, ¿no? La mayoría de las veces, lo más grande que harás en el ministerio no será notado por nadie. Eso es servir al Señor. Yo no estoy acá para decirte, mira, ¿sabes qué? En la semana fuimos a orar por esta persona, fuimos a hablar con esta otra, dimos consejería y ¿sabes qué? Pasó esto, esto, esto. No, no, no. El ministerio es servir. Eso es ministerio, ¿no? Lo que pasa es que tenemos un concepto tan torcido de ministerio. ¿Por qué? Porque lamentablemente en el Perú, en los gobiernos corruptos, los ministerios han sido lugares para servirse, no para servir. Ministro de tal, ministro de tal, ministro de tal. En realidad son posiciones de autoridad y autoritarismo en lugar de ser posiciones de servicio. Pero el ministerio es algo que Dios da para servir. Es una honra, porque es el ministerio de Él. Todo lo que Jesús hizo nos lo da en parte para poder, sumados, hacer lo que Él hizo en esta tierra. Porque Él ya no está acá, pero está su iglesia, que son sus manos y son sus pies. Por lo tanto, nosotros somos el reflejo del ministerio de Jesús en la tierra. Y como lo hizo Él. ¿A cuánto se entregó Él sin esperar nada a cambio? Pero la palabra nos enseña en muchas ocasiones que puede ser que nadie lo note, que puede ser que nadie lo haya visto, puede ser que nadie lo haya notado. Como ese misionero, creo que les he contado esto, se lo voy a contar de nuevo para los que no lo han escuchado, y para las personas adultas, si ya se los conté, ya se lo olvidaron seguro, así que lo voy a contar como si fuera la primera vez. Este misionero estuvo 35 años en África y finalmente regresó a los Estados Unidos y en su retorno a los Estados Unidos vino en un barco, estamos hablando de muchos años atrás, pero en ese barco también estaba volviendo un pequeño batallón, un pequeño ejército de soldados que habían sido enviados también a una guerra. Entonces lo recogieron a los soldados y al misionero también para que pueda estar un mes en los Estados Unidos. Y dice esta historia, que es una historia de la vida real, que cuando él llega a las costas de California, encuentra una banda gigante de músicos y que estaban tocando el cántico de guerra de los Estados Unidos, el himno y demás, para recibir a estos soldados, ¿no? Y dice la historia que este misionero dice, pero ¿por qué porque nadie fue a recogerlo a él? No había nadie, ¿no? No había ni siquiera... Él había dejado todo, ¿no? Su familia todavía seguía en el África, él tenía algunos primos, quizás hermanos, pero nadie vino a recogerlo, él estaba solo y tenía que ver cómo volvía a su casa. Y cuenta esta historia que él llega y dice, y en su corazón dice, pero Señor, ¿por qué es que estas personas que han batallado en este mundo, sí, está bien honroso y todo, pero por una nación, una guerra que va a pasar, un motivo completamente natural, humano, temporal y terrenal, lo reciben con tanta gloria, lo reciben con tantos aplausos, lo recibe toda esta banda? Y él dice, él mismo cuenta, que el Señor le habló a su corazón cuando él dijo esto, ¿no? Porque él dijo, ellos vienen a casa y los reciben así, y el Señor le habla al corazón y le dice, es que tú todavía no has vuelto a casa. Cuando vuelvas, te vamos a recibir mejor, no te preocupes, pero esta no es tu casa. Esto es temporal. Tú no eres de Estados Unidos, tú no eres de Vietnam, tú eres del reino de los cielos. No, todavía no hemos vuelto a casa. Nuestra casa está esperando. El Señor Jesús sigue preparando un lugar para ti, dice la palabra. Más de 2000 años. ¿Cómo será esa casa? No importa lo que tú te imagines, va a ser mejor que eso. Pero a veces nosotros esperamos estos aplausos terrenales, estos aplausos temporales. Buscamos gloria de hombre, buscamos reconocimiento, nos gusta salir en la foto. El ministerio es todo lo contrario. El ministerio verdadero de servir a Dios es completamente contrario a cualquier protagonismo. De verdad, o sea, no sé en qué otro idioma voy a decirlo, pero es un gran desafío, porque repito que vivimos en una sociedad acostumbrada y hoy, o sea, no voy a hablar de esto porque ya se ha hablado demasiado, pero hoy, hasta si te vas al mercado a comer un ceviche, tienes que tomarle la foto del ceviche y subirla a tu Instagram. Porque todo se trata de lo que la gente me mire a mí, lo que yo hago, lo que yo soy, cómo me vestí, cómo me pinté, cómo me maquillé o cómo me fui al gimnasio. Todo lo tiene que saber la gente para reconocerme. Y entonces empiezan nuevas enfermedades.
Depresión por falta de likes. Se ríen, pero es verdad. Y por lo tanto existe un mercado de compra de likes también. Porque eso me va a sacar de mi depresión. Entonces es más difícil ministrar aquí en la tierra con un mundo que está tan obsesionado con el reconocimiento. Poder simplemente ir y visitar a alguien, orar por alguien, mover una silla, porque Dios te está mirando, porque Dios lo ve. Y en la palabra nos encontramos muchas veces en donde dice, y Dios vio. Y Dios oyó. ¿Qué es lo que tú prefieres? ¿Y todos lo vieron? ¿O y Dios lo vio? ¿Y todos lo oyeron? ¿O pero Dios lo oyó? Ahí cuando estaba José en esa prisión en Egipto, nadie lo vio, pero Dios sí. Cuando él luchaba y oraba y buscaba al Señor, Dios lo veía, nadie más. Sus hermanos lo habían vendido, pero Dios lo vio. Dios conoce, Dios sabe lo que pasa en lo secreto. Dios sabe lo que tú estás pasando, Dios sabe lo que tú estás sufriendo o lo que tú estás celebrando y Dios quiere tu victoria en todo. Pero a veces nosotros preferimos los aplausos de hombre. Tenemos que subir más alto en nuestro servicio al Señor, en nuestra entrega. Efesios 4:14. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar con astucia emplean las artimañas del error. ¿Qué quiere decir niño fluctuante? Quiere decir una persona que se ha entregado al Señor, que es cristiana, pero que es niña. A un niño tú lo engañas. ¿Cómo es que vamos a sobrevivir en medio de una generación que está tan expuesta al engaño hoy? ¿Cómo vamos a sobrevivir si no conocemos al Señor, si no tenemos comunión con Él, si no tenemos comunión con su palabra, a todas estas corrientes constantes, abundantes de doctrinas que se han desviado un poco? Porque la más difícil no es la que es una herejía, la más difícil es la que tiene un poquito de verdad. Y te dicen, no, pero es por aquí, mira esto otro, y empezamos a ver una serie de desviaciones. ¿Y por qué es que los creyentes muchas veces caen, pisan el palito? Porque no conocen la palabra, porque no tienen comunión con el Señor, porque no conocen lo que es de verdad amar al Señor, seguir al Señor, servir al Señor en una relación personal. Entonces viene alguien y nos da gato por liebre y decimos qué rico gato o qué rica, ¿no? Qué rica liebre y estamos comiendo gato. Pero es que a mí me enseñaron eso. Estas personas no te van a llevar a la Biblia, te van a llevar a libros para que entiendas otras cosas, pero no la palabra. Entonces, si tú quieres seguir siendo un niño fluctuante, entonces, bueno, sigue adelante, ¿no? Pero si de verdad quieres algo más, entonces tienes que entrar un poquito más en la comunión con Dios. No solo se trata de ser salvos y, con el perdón de Giacomo, cantar todo tú lo has cambiado. Qué bonito, sí, todo lo cambió. Pero es más que eso. Es mucho más que eso. Sí, todo lo cambió. Arregló mi matrimonio, arregló mi economía, arregló mi salud. Sí, amén, gloria a Dios. Pero es más que eso. Es más que eso. Se trata de subir más alto, se trata de conocer más a Jesús y de verdad dejar que sus planes estén por encima de los nuestros. Dejar que su palabra dirija nuestros pasos. Tenemos que dejar de ser niños que son guiados por sus emociones y sentimientos. Ese es un niño fluctuante, un niño que de pronto hoy se siente mal y todos tienen que ver con ese niño que se sintió mal. Que hoy se siente bien y todos tienen que reventarle cohetes porque hoy se siente bien el niño. Filipenses capítulo 3. Espero que vuelvas el próximo domingo. Vamos a celebrar el Día de la Madre. Va a ser un día bonito. No vamos a hablar una palabra así tan confrontacional. Va a ser más bonito. Pero hoy estamos hablando una palabra de corrección, de advertencia, que nos puede ser útiles a todos. Nos puede ser útil a todos. También le voy a pedir que por favor se anoten con Valeria, que tenemos que tener una relación de mamás que van a asistir, porque ya nos estamos haciendo conocidos por los famosos recuerditos de Nuevas Fuerzas. Los recuerditos de Nuevas Fuerzas, muchas veces las personas vienen por los recuerditos de Nuevas Fuerzas. Entonces, como nosotros tenemos que seguir adelante con lo que Dios nos ha encargado, habrá recuerditos de Nuevas Fuerzas para las mamás.
pero tenemos que saber cuál es la lista de las personas con su nombre. Así que por favor, ahí está Valeria en la parte posterior, o cualquiera de las líderes pueden hablar y decirles, este es mi nombre, voy a asistir. El que viene recibe su recuerdito, el que no viene no hay para llevar, no hay delivery tampoco. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14, Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice, yo me tengo que olvidar esto porque si no, no me extiendo. Entiendo mi situación presente, sea buena o mala, no es mi situación permanente, ¿entienden? Yo entiendo que mi situación presente puede ser de aflicción, puede ser de alegría. No interesa, es lo mismo, porque sea de aflicción o de alegría, no es para siempre. Porque nuestra alegría perpetua, dice la palabra, y gozo perpetuo sobre sus cabezas, vendrá en el cielo. Ahí será donde Dios enjugará toda lágrima. Ahí será donde no habrá sufrimiento, pero acá va a haber sufrimiento. El sufrimiento es temporal, las alegrías también son temporales. Y Pablo dice, yo olvido, dice, ¿no? Versículo 14, no pretendo ver cosas, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Hay un premio ahí, el premio del supremo llamamiento, el premio del ministerio, el premio de servir al Señor. Yo me extiendo a lo que está adelante, no puedo quedarme aquí. Hay algo más, hay algo mejor, hay algo más grande. ¿Cuántas cosas, queridos hermanos, que nosotros hacemos, las hacemos para ser vistos, para ser notados? Dios te dice, sube acá, sube acá. Hay un lugar, ponte de pie por favor, hay un lugar en donde tu carne no tiene una participación. Hay un lugar donde tu carne no te va a gobernar. Hay un lugar en el que no se permite el ingreso del ego. Una palabra muy, hasta una bebida creo que hay que se llama así. Hay un lugar en donde cuando tú respondes al Señor, dice la palabra que el grano de trigo tiene que caer a tierra y morir. Yo sé que no nos gusta esto, yo sé que no es un mensaje popular, yo sé que quizás te han dicho, persigue tus sueños, ¿no? Haz lo que esté en tu corazón, pero lamento ser el que te pincha los globos. Pero si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede dar fruto. Todos queremos dar fruto, todos queremos ser útiles para el Señor, pero hay un precio para pagar. Todos queremos servir al Señor, quizás, pero a veces nos queremos servir a nosotros mismos. Hay un lugar en donde tu carne no tiene el dominio. Hay un lugar en el que el ego no es permitido. Y ese lugar es el sube acá. Es el lugar donde está el Señor y te está diciendo, ven acá. Pablo decía, y esto me encanta porque en 2 Corintios 2:15 él decía, yo gastaré lo mío y aún me gastaré a mí mismo. Eso ya no existe hoy. ¿Qué pasó? O sea, la iglesia no ha cambiado, Dios no ha cambiado, la palabra de Dios no ha cambiado y sus hijos de Dios no tenemos por qué haber cambiado. ¿Eres capaz tú de gastar de lo tuyo y gastarte a ti? ¿Qué quiere decir gastarte a ti? Quiere decir hacer algo que no necesariamente va a ser para tu propio beneficio, sino para el beneficio de otro. Y esto no solamente lo podemos aplicar en el ministerio, hermanos. Esto se aplica en todo. Yo estoy 100% convencido que el 100% de los problemas en el matrimonio tiene que ver con el egoísmo. Yo lo quiero y lo quiero a mi manera y no voy a ceder. Y el otro también. Pero cuando entonces nos damos cuenta de lo que dice Pablo, dice, no, yo voy a pagar un precio. Porque para mí esto es valioso, para mí esta relación es importante. Y yo te pregunto, ¿qué tan importante es esa relación? Como para ver qué tanto precio vas a pagar, pues no, porque si algo es importante, va a valer algo para ti, ¿no? Y Pablo decía, no solamente voy a gastar mi dinero, sino voy a gastarme a mí mismo. Cuando la Iglesia Nuevas Fuerzas organiza un retiro, lo hace con esta misma mentalidad. No solamente vamos a gastar de nuestro dinero para poder servir al pueblo, sino vamos a gastarnos nosotros para servir al pueblo. Y eso es lo que queremos reproducir.
Es lo que queremos que todos ustedes puedan entender, que la visión de una iglesia tiene que ser la visión individual. No es cuánto yo puedo obtener, no es cuánto yo puedo ganar, es cuánto yo puedo dar para ver la gloria de Dios en tu vida, para ver el poder de Dios en tu vida. Y yo sé que hay muchos aquí en la iglesia que han captado esto y lo están viviendo y lo están practicando. ¿Y saben qué? Hay muchos que ni siquiera saben lo que tú estás haciendo. No importa, no importa. Dios ve, Dios oye, Dios sabe. Yo no tengo por qué esperar que a mí me revienten cohetes. Yo no tengo por qué esperar que alguien me esté aplaudiendo a mí. Acuérdate que si Dios te ha bendecido, es porque hay alguien que necesita también ser bendecido. Y eso se llama generosidad. Cuando vemos en el pueblo del Nuevo Testamento, en la primera iglesia, ellos decían, no había necesidad, ¿sabes por qué? Porque cuando había una necesidad, alguien era más bendecido, entonces él cubría la necesidad. Y empezaba a haber una interacción en la iglesia en donde había cero egoísmo. Gastaré lo mío y aún me gastaré a mí mismo, decía Pablo. ¿Hemos llegado a eso? No lo sé. Pero te pregunto, para terminar, vamos a terminar sin canción hoy. ¿Subirás más alto? ¿Abrazarás la voluntad y los planes de Dios por encima de los tuyos? ¿Qué harás con este mensaje? Porque vas a tener que rendir cuentas, ¿no? La palabra no vuelve vacía, tú has recibido una palabra, vas a tener que reflexionar sobre eso y decir, bueno, Señor, ¿cómo respondo a esto? ¿O sigo como estoy o subo más alto? ¿O sigo como estoy o te respondo a ti y te digo, bueno, Señor, está bien, voy a dar un paso más en mi madurez, voy a dar un paso más en alejarme de ser niño, voy a dar un paso más en alejarme de mi egoísmo y voy a empezar a pagar el precio para aquello que sí es valioso? Tu familia, tu matrimonio, tu iglesia, yo no sé cuántas cosas son mucho más valiosas y a veces nosotros estamos fijándonos como ese niño inmaduro en hoy día hice una pataleta, todos tienen que venir a cambiarme mi pañal. Hoy día estoy feliz, todo el mundo tiene que hacerme una fiesta. Puedo decir, yo quiero tu voluntad para mí. Tú me creaste para la eternidad, tú me creaste con un propósito. Quiero cumplir tu voluntad, no quiero buscar solo lo mío. Y vuelvo para terminar a decirles que esta palabra no solo tiene que ver con la parte de, como dijimos en un comienzo, ¿no? En la parte ministerial de servicio, también tiene que ver con eso, porque yo creo que Dios a los que ha llamado para ser salvos, ha llamado también para que le sirvan. ¿Se acuerdan ustedes el encuentro de Pablo con Jesús cuando fue tumbado al piso y dice la palabra que él le hizo dos preguntas nada más? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? Y esas dos preguntas son las que definen la vida de todo hijo de Dios. Quizás muchos aquí solamente saben quién es el Señor, pero no saben qué quiere que hagas. Pero tienes que hacer esa segunda pregunta, porque la segunda pregunta es la que te va a hacer madurar. La primera es, tú conoces al Señor, eres salvo. Ya está bien, vas a ir al cielo. Pero la pregunta que tienes que hacerte es, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿En qué forma puedo dejar de mirarme a mí y empezar a mirarte a ti para poder cumplir tus deseos, tu voluntad, tus planes, tus propósitos, tu ministerio? ¿Qué quieres que haga? Pero también, repito, en nuestra vida cotidiana, ¿cuánto yo estoy de verdad dispuesto a ir más allá de la situación presente, a ver un poquito más allá? Esta semana hemos tenido varias conversaciones con varias personas y a mí me ha dado mucho gusto poder compartir un poco sobre la importancia de no quedarnos enfrascados en la situación presente, sino ver un poquito más allá. Un joven que tenía una necesidad, que estaba una chica joven en ciertos problemas de conductas, le estábamos diciendo eso, ¿no? ¿Qué importancia puede tener en ti hoy que tú veas que Dios quiere que vayas un poco más allá y no te estés enfrascando en tu situación presente? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar? ¿Qué precio estás dispuesta a pagar para que Dios se glorifique en tu vida? Y esa es la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos hoy. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar para poder subir? ¿A qué estamos dispuestos a renunciar para que Dios manifieste su gloria en nosotros? Padre, te damos gracias en esta tarde.
Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias Señor por esta serie que hemos compartido, Señor, y que te la entrego a ti para que tú puedas hacer que tu palabra riegue nuestra tierra, sea sembrada la semilla de fruto, Señor. Oro por cada creyente hijo tuyo aquí presente, por cada persona que quizás está pasando dificultades, por cada persona que quizás está sirviéndote o que quizás tiene una mentalidad más de niño. Señor, que tú puedas hoy llamarlo y tocarlo para que puedas subir un poco más y entender que tú nos creaste con un propósito, que tú tienes nuestra vida en tu mano, que tú sabes lo que nos está pasando y tienes ya la salida preparada, que tú eres un Dios tan bueno que de verdad tienes pensamientos buenos para nosotros, que de verdad tienes pensamientos de libertad y de victoria en nuestras vidas, que lo que nosotros estamos pasando, Señor, es algo tan temporal. Te pedimos, Señor, como hemos leído hoy, que no nos conformemos a este siglo, que nuestra situación presente, lo que nos rodea, no es nuestra situación permanente. Señor, anhelamos más, queremos más y te exaltamos a ti, Señor. Yo te pido que esta palabra pueda seguir tocando, Señor, nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú, Señor. Y que aunque lo que nuestros ojos puedan ver no necesariamente es un cuadro bonito, sabemos, Señor, que tu voluntad finalmente es buena, agradable y perfecta. Y sabemos, Señor, que todo obra para bien si nosotros te amamos. Te decimos que te amamos, Señor. Te decimos que te necesitamos, Señor. Te decimos que queremos más de ti y menos de nosotros. Y te decimos, Señor, que queremos que tu voluntad esté por encima de la nuestra. Te entregamos nuestra voluntad para que tú seas glorificado, para que tú seas exaltado en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.